¿Me oyen ya? Buenas noches. Un gusto para mí poder compartir con ustedes esta primera clase de reanimación cardiopulmonar en pacientes pediátricos. Mi nombre es Raider Manuel Rodríguez García, soy especialista en medicina intensiva y emergencias adultos pediátricas y soy instructor de la American Heart Association sobre reanimación cardiopulmonar básica, tanto para adultos como para pacientes pediátricos. En esta noche vamos a tener la primera clase, una clase introductoria, netamente, yo diría que bastante informativa. Vamos a hablar bastante de la historia de la reanimación cardiopulmonar y ya en las próximas clases sí entraremos un poco más en materia sobre los diferentes cambios que ha ido sufriendo la reanimación cardiopulmonar pediátrica básica o BLS pediátrico, como muchos lo conocen. Entonces vamos a prestar atención y los invito a este viaje por la historia de la reanimación cardiopulmonar. Primero, los conceptos. El paro respiratorio, muy importante, es la ausencia de la ventilación con persistencia temporal de los latidos cardíacos, generalmente causada por una depresión del sistema nervioso central, obstrucción de la vía aérea superior, muy frecuente en los pacientes pediátricos, broncoespasmo y edema pulmonar. El paro cardíaco es la ausencia de latidos cardíacos que se sigue de inmediato al paro. Y el paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca, accidental, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Es muy importante tener en cuenta esto, que es inesperado, es decir, aparece bruscamente, nunca pensamos que va a ocurrir, nadie lo puede predecir. Y en segundo lugar, que es potencialmente reversible. ¿Qué significa potencialmente reversible? Que usted puede rescatar a esa persona o a ese bebé que cae en parada cardíaca. La RCP o reanimación cardiopulmonar es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir una parada cardiorrespiratoria, evitando que se produzca la muerte biológica por lesión irreversible de los órganos vitales, principalmente el cerebro. Incluye una combinación de respiraciones artificiales y compresiones torácicas. El rescatista, en pocas palabras, se convierte en el corazón y en los pulmones de ese paciente. Y el mantenimiento del flujo de sangre oxigenada en el cerebro y otros órganos vitales, evitando así la falla orgánica de los mismos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la reanimación cardiopulmonar en pediatría? En primer lugar, proporcionar oxígeno. En segundo lugar, brindar las compresiones torácicas que permitan bombear la sangre al cuerpo. Y en tercer lugar, evitar los daños irreversibles en la función cerebral. Es decir, nosotros suplimos una función respiratoria con las ventilaciones, suplimos una función circulatoria con las compresiones torácicas y eso va a permitir que el cerebro no sufra un daño irreversible luego de 8 minutos de hipoxia cerebral para evitar la muerte cerebral, que es lo más importante y el objetivo principal que persigue la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuáles son las fases de la reanimación? Bueno, muchos investigadores consideran que existen 3 fases distintas en el paro cardíaco. Primero ocurre una fase eléctrica, donde van a aparecer múltiples arritmias, principalmente arritmias de parada cardíaca, las más frecuentes, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, y también, en segundo lugar, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Posterior a esa fase eléctrica, donde aparecen arritmias, aparece la falla hemodinámica, es decir, hay una fase donde la hemodinamia se descalabra, el corazón deja de funcionar como bomba, hay una caída del volumen sistólico, hay una caída del gasto cardíaco, hay una insuficiencia de circulación coronaria y comienza toda la debacle desde el punto de vista de todos los parámetros hemodinámicos y circulatorios a nivel cardíaco y a nivel sistémico. Y en tercer lugar, ocurre la fase metabólica. La fase metabólica donde, debido a la insuficiencia orgánica, a la falta de oxígeno, comienza a aparecer una peroxidación lipídica, comienzan a aparecer alteraciones mitocondriales, empieza a introducirse el AMP cíclico a nivel celular con cambios a nivel de los genes del núcleo de la célula, y esto termina en la muerte celular y en la apoptosis celular, sobre todo con una fase del metabolismo anaerobio. Vamos a cargar las 5 diapositivas siguientes.
Esto permite que ustedes puedan observar bien las diapositivas, porque si se cargan todas de una sola, no les permite ver bien las diapositivas, entonces las vamos cargando de 5 en 5, 6 en 6. Esto demora un poquitito, entonces vamos a tener, y ya volvemos apenas se cargue la diapositiva. Pueden tomarse un cafecito, pueden comerse una dona para que no se me duerman. Bueno, la parada cardiorrespiratoria en pediatría puede ser primaria o puede ser secundaria. La parada primaria es la causada principalmente por un problema cardíaco. Es decir, niños que tienen cardiopatías congénitas principalmente, que tienen alguna malformación a nivel de las estructuras cardiovasculares y que precipitan a una parada cardíaca, sea tanto desde el punto de vista mecánica o del punto de vista eléctrico. Y las paradas secundarias, generalmente en pediatría, ocurren, como ustedes pueden observar en la diapositiva, por un fracaso respiratorio o una oxigenación insuficiente, o por un fracaso circulatorio por una hipotensión importante que los lleva a la hipoxia tisular grave y por supuesto a la disfunción múltiple de órganos. Pero aquí es muy importante en pediatría saber que la principal causa que lleva a los pacientes pediátricos a la parada es el fracaso respiratorio. No así en los pacientes adultos, donde es el fracaso circulatorio, es decir, es la falla más cardíaca que respiratoria. Entonces, en los pediátricos tenemos que tener en cuenta que principalmente la falla es respiratoria y la parada de la insuficiencia es respiratoria. La arritmia más frecuente que se halla en la parada cardiorrespiratoria pediátrica es la bradicardia grave, que está evolucionando evidentemente hacia una sistolia, por eso lo que más utilizamos es la adrenalina, ya no se usa atropina, eso lo vamos a ver en otras clases. Y aunque es poco frecuente, la parada cardíaca primaria por fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso puede también producirse en niños. Pero lo más frecuente es una bradicardia que se va prolongando, que se va haciendo extrema hasta que llega a la sistolia. Bueno, vamos a empezar con la reanimación a lo largo de un viaje en el tiempo. Ella ha pasado por múltiples magias, diría yo, y vamos a ir desde esa magia hasta la certeza ineludible de la evidencia actual que nos brindan los diferentes organismos internacionales que se han dedicado al estudio de la reanimación cardiopulmonar. Les cuento una leyenda. En 1880, una joven de apenas 17 años fue encontrada ahogada en el río Sena, en París. Supuestamente se había suicidado. El rostro de esta joven presentaba tal serenidad, incluso hasta una sutil sonrisa, que en el patólogo de la morgue decidió realizar una marca mortuoria. Esa máscara mortuoria actualmente se encuentra expuesta en el Palacio del Louvre, y esa máscara le sirvió de modelo para el primer simulador de reanimación cardiopulmonar diseñado por la empresa Leerdal, al que denominó Resuscit An, y a quien conoceremos cuando vayamos a Riobamba a la clase de taller que llevaremos a nuestra AN. En la comunidad primitiva, bueno, pues se remonta a varios siglos. La fuerza vital radicaba en el corazón, así se le conocía, por ejemplo, en las cuevas de Pindal, en Asturias, se representa un mamú con la zona del corazón marcada con el color rojo, y esto evidentemente representaba la fuerza de la vida a nivel del corazón. Vamos a cargar las próximas 5 diapositivas.
Vamos a esperar, estamos cargando las 5 próximas diapositivas. Aquí te le pongo. En la antigüedad también se hablaba mucho desde el punto de vista de temas relacionados con la reanimación cardiopulmonar. El aire y la respiración estaban relacionados con la vida. Por ejemplo, en Génesis 2:7, Yahvé formó al hombre del lodo de la tierra y le inspiró en su rostro un soplo y espíritu de vida. Y también el aire y la respiración estaban muy relacionados en la mitología griega, donde hablan, por ejemplo, de Isis, que envuelve en la vida a su hermano con un soplo de vida de sus besos. En la medicina bíblica, en Eliseo 850-800 a.C., en el Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, Eliseo entró en la casa y allí estaba el niño muerto tendido en su cama. Se tendió encima del niño, puso su boca en la del niño, sus ojos en los de él, sus manos en las de él, y así estuvo recostados hasta que la carne del niño se calentó. Esto evidentemente, pues, probablemente hayan sido una de las primeras boca a boca que se hayan dado en la humanidad. En la antigüedad clásica, Erasístrato, de 304-250 a.C., defendió que el sistema de venas de transporte de la sangre, y esta sangre que contenía el espíritu vital, que era transportada desde el corazón hasta el cerebro. Galeno de Pérgamo, del 130 al 200 después de Cristo, describió la mecánica respiratoria, sobre todo haciendo énfasis en la insuflación con unos sistemas que él preparó a través de la tráquea a nivel de los pulmones de los animales muertos. En el Talmud de Babilonia, 200 y 400 después de Cristo, se describe cómo una oveja con una lesión en el cuello fue salvada después que se le realizó un corte en la tráquea y se le introdujo un tallo hueco que permitiera de nuevo el paso del aire y le aliviara su asfixia. En la Edad Media, Avicena, en el libro de la curación, el canon de la medicina, descubre que la sangre parte del corazón para ir a los pulmones y volver de nuevo al corazón, y describe por primera vez la circulación mayor y menor. Es considerado el inventor de la traqueostomía, y cuando sea necesario, él decía, una cánula de oro, plata u otro material adecuado se avanza por la garganta para apoyar en el proceso de la inspiración. Vamos a cargar las 5 diapositivas. David, ¿y cómo se quita esto de acá abajo para que no me estorbe en la lectura? Esto. Lo que podemos hacer es en la raíz, unos puntitos, acceder a pantalla completa. Y así mismo. Que a veces se me mete en la letra. Ajá, volver aquí, salir de pantalla completa. Ya. Entonces lo ponemos a ver qué tal nos va aquí. Debe bajar un poquito. Estos muñequitos, estos son los que están aquí en la charla. Los oculto y después los vuelvo a poner.
Bueno, vamos a ver las próximas 5 diapositivas. Edad Media. Los médicos medievales consideraban que el espíritu habitaba en el corazón y que si éste enfermaba el resultado era fatal. Los intentos de resucitación en esa época incluían amuletos, aceites sagrados y otros elementos naturales e incluso de superstición. Se hablaba de que si un cuervo gritaba sobre la casa de un enfermo era señal de que moriría pronto. En el Renacimiento, el doctor von Hohenstein y Paracelso, en 1493-1591, utilizó un tubo introducido en la boca de un paciente recién fallecido para insuflar aire con un fuelle en sus pulmones, y esto se considera uno de los primeros mecanismos de insuflación de aire a través de la vía aérea. Andreas Vesalio, 1542, en su libro y obra maestra de Humanis Corporis Fabrica, El volumen dice que está aquí. coloca una técnica para mantener con vida a un animal experimental mientras se le examinan sus contenidos torácicos y se relaciona la función ventilatoria con la circulatoria, y él habla de una abertura a través de la tráquea donde introducía una caña, se soplaba a través de ella y el animal recibía aire y se elevaban los pulmones. Esto también puede ser uno de los primeros intentos de realizar procesos de abordaje de la vía aérea e insuflación a nivel de la vía respiratoria. Hermann Boerhaave, 1668-1738, principalmente siglo XVII, principios del siglo XVIII. En sus prelecciones comparaba el cuerpo de un ahogado con un reloj bien compuesto pero parado. Él comentaba en su artículo que si se le da cuerda anda de nuevo. Lo mismo pasa hacia el que está entre la vida y la muerte, si se le estimula adecuadamente. Y él hablaba de restituir el movimiento parado, es decir, restituir los movimientos del cuerpo, pues iba a permitir evidentemente que ese nuevo reloj volviera a andar. William Toussaint, 1732, Francia, escribió su experiencia sobre un minero que había sido intoxicado por los gases y que recobró la vida tras hacerle el boca a boca. A partir de ese momento, los médicos parisinos aconsejaron realizar esta práctica sobre los ahogados y se describe como el primer boca a boca de la historia de la reanimación cardiopulmonar. Vamos a cargar 5 diapositivas más. Permítanme, por favor. Tómense un cafecito. Continuamos con este camino por la historia de la reanimación. Durante estos siglos, siglo XVI, siglo XVII, donde ocurrió un gran oscurantismo, múltiples métodos se utilizaron. Se trataba de reanimar a las personas infringiéndoles dolor en diferentes partes del cuerpo. Se les realizaban estímulos externos, se introducían en agua fría, en agua caliente, le aplicaban ceniza hirviendo, le hacían fricciones. En el 1803 en Rusia se utilizó el método ruso, que era introducir a las personas en un cúmulo de nieve y comenzar a frotar su estómago con la nieve. Una de las técnicas también muy frecuentes en la época fue la técnica de inversión. Colocaban a la persona amarrada hacia los pies boca abajo, lo cual tenía la teoría de que la sangre circularía nuevamente hacia la cabeza y esto permitiría que sería reanimado.
Y también, pues, en esta época ocurre lo que se le conoce como el método del fuelle, donde comienzan a utilizar el mismo fuelle con que avivaban el fuego de las estufas o de las chimeneas, pues se lo colocaban en la boca a los pacientes y comenzaban a introducirle el aire. El método del barril, muy utilizado en el siglo XVIII, principalmente en los años del 1773, realizaban compresiones del tórax al rodar un cuerpo sobre un barril. Y bueno, fue uno de los primeros intentos de realizar un masaje cardíaco con una ventilación pasiva, como se muestra en la figura. El método del caballo al trote, 1812, principio del siglo XIX, se realizaban compresiones del tórax con movimientos del caballo, es decir, se trataba de hacer el masaje y la ventilación pasiva con el ritmo que el caballo iba estableciendo con sus zancadas, colocando al paciente en donde se sentaba el jinete. El método de la estimulación interna con humo del tabaco, esto se practicó fundamentalmente en la Nueva Inglaterra, es decir, en la zona de Canadá y Estados Unidos. Se realizaba la estimulación al calor interno intestinal con una sustancia irritante. Era un método usado por los indios norteamericanos de la Arcadia e introducían por el ano del ahogado mediante una cánula el humo del tabaco contenido en vejiga o un fragmento de intestino grueso de cerdo. En el siglo XVIII aparecen las primeras sociedades humanas en Ámsterdam, en Viena, en París, Nueva York, Londres, Filadelfia, Boston, donde recomendaban mantener a la víctima caliente, remover el agua deglutida, dar respiración boca a boca e insuflar humo de tabaco por el recto. Esto fue algo que comenzó a tener bastante influencia en la medicina del siglo XVIII. Se conocían como máquinas fumigatorias y se utilizaban mucho en los pacientes ahogados o en los pacientes que caían en parada. Empleando estas técnicas, las sociedades de Europa se reportaron entre el 67 y el 90 115 intentos de reanimación y de ellos 75 fueron exitosos. Yo diría que con suerte, porque con esas técnicas, ¿quién iba a reanimar a quién? Vamos a cargar las próximas 5 diapositivas. En el siglo XVIII, en el 1767, se funda la Sociedad Holandesa para Socorro de Ahogados y Asfixiados. Constituida por más de 100 miembros, costeaban los gastos con 2 ducados al año. La sociedad recompensaba a El Salvador con una medalla de oro de 6 ducados y utilizaban la máquina fumigatoria para la reanimación. En sus memorias indican que en un periodo de 18 meses recuperaron la vida de 55 ahogados tenidos por difuntos. Dentro de estos ahogados, evidentemente, en su gran mayoría, existía un gran número de niños y un gran número de mujeres como método de suicidio. En España, en el siglo XVIII, en Orihuela, en 1791, se constituyó una junta para socorrer a los ahogados y asfixiados. Lo componen 2 médicos, un cirujano, 2 ayudantes, un sustituto que tienen a sus órdenes 4 nadadores para buscar y sacar del agua a los ahogados y 3 convocadores y conductores, todos situados con oficio y gratificaciones eventuales. Como pueden ver en las imágenes, realizaban sus procesos fundamentalmente en botes de rescate. En el siglo XVIII, John Hunter
defensor de la resucitación, realizó la primera ventilación pulmonar con fuelles dobles. Consideraba que la sangre es vital para el organismo y propugnó acabar con las sangrías y eméticos como métodos de reanimación, y evidentemente estaba en contra de las máquinas fumigatorias. Benjamin Brodie, finales ya del siglo XVIII, principio del siglo XIX, finales del siglo XIX, demostró que el tabaco era tóxico. Por lo tanto, estos eran uno de los elementos que más se utilizaban en las máquinas fumigatorias. Y las máquinas se dejaron de utilizar a partir del 1820. La primera guía de reanimación cardiopulmonar aparece el 25 de octubre de 1856 en una de las primeras revistas de la Lancet, conocido como el método rápido de Marshall Hall para aliviar la asfixia. Y como ustedes pueden ver en la figura publicada en 1856 en la Lancet, en octubre, 25 de octubre, aparecen incluso algunos detalles relacionados con la vía aérea, las respiraciones, imitar los procesos respiratorios y cómo inducir la parte de circulación. Cargamos 5 diapositivas más. En el siglo XIX, y ya a finales del siglo XIX, en el primer tercio, Leroy de Tollet llevó a cabo la primera maniobra mecánica para ventilar el torso del paciente con presiones regulares en el abdomen. Y en 1871, John Howard escribió el método que se conoce evidentemente como el método de Howard, con una compresión externa del tórax, sobre todo a través del abdomen, como se evidencia en la figura. El método Schaffer del siglo XX, Edward Schaffer, profesor de fisiología en Edimburgo, demostró en 1903 que su método de ventilación artificial conseguía unos volúmenes minutos superiores a los de otras técnicas de la época. Junto al método de Holger Nissen y Silverstedt, forman parte de la historia de la reanimación. A finales del siglo XIX, Eisenmenger, conocido por el síndrome que lleva su nombre, y Trendelenburg por las maniobras a nivel de la cama, desarrollaron los primeros tubos endotraqueales con taponadores inflables, y Chevalier Jackson en el 20 desarrolla el primer laringoscopio, que evidentemente iban a ser objetos elementales para el proceso de reanimación, sobre todo en la reanimación avanzada. Maurice Schiff en 1874 observó la presencia de pulsaciones carotídeas al exprimir manualmente el corazón de un perro. Precisamente lo hizo en una de sus mascotas. Si uno abre el pecho mientras suavemente sopla aire en los pulmones, decía, si uno rítmicamente aprieta el corazón con una mano al mismo tiempo que presiona la aorta abdominal para dirigir la sangre hacia la cabeza, y si uno tiene la preocupación de no obstruir las arterias coronarias con la mano, entonces a veces es posible restaurar el latido cardíaco incluso tras 11 minutos y medio de una parada cardíaca. Esto se conoce como uno de los primeros intentos de realizar compresiones torácicas, sobre todo asistidas por un reanimador. Maniobras de Christian Ilgerson en 1901. Realizó el primer masaje cardíaco directo con el tórax abierto tras una cirugía por parada cardíaca provocada por cloroformo. Friedrich Max en 1892 realiza el primer masaje con tórax cerrado. En este momento debería declarar al paciente como muerto
anestesia, pero en lugar de eso regresó inmediatamente y le dio compresiones directas al corazón. Hice esta técnica que evidentemente pues es la primera maniobra de compresión torácica que se realiza en la historia a finales del siglo XIX, estuvo olvidada durante más de 67 años hasta que es rescatada por Peter Safar y su equipo. Vamos a cargar 5 diapositivas más. Rudolf Eisenmenger en 1903 diseña un dispositivo para la respiración artificial indicado para la reanimación de los pacientes en parada cardiorrespiratoria causada por ahogamiento o intoxicación. Este dispositivo se conoce como uno de los primeros dispositivos para la respiración artificial. También, bueno, ya habíamos hablado de algunos métodos que se utilizaban para realizar compresiones del tórax. Este es el método de Holger Nielsen en 1932, utilizado en Estados Unidos sobre todo por el Departamento de Defensa de la Cruz Roja, y como ven se colocaba al paciente en decúbito prono y se le realizaban compresiones por la espalda. Y aquí aparece definitivamente uno de los grandes de la historia de la reanimación. Gracias a él se le debe el famoso ABC, se le debe los primeros criterios sobre reanimación, cómo realizar la reanimación, cómo hacer un algoritmo orientador, y se le debe incluso las primeras escuelas sobre reanimación cardiopulmonar. Desde 1950 comienza el doctor Peter Safar, anestesiólogo en el hospital de Baltimore, a realizar todo un estudio relacionado con cómo proceder al proceso de la reanimación efectiva. Realiza sus primeros algoritmos de RCP en 1961, que es el que tenemos aquí en la pantalla, donde evidentemente habla de primeramente abordar y abrir la vía aérea, en segundo lugar dar las respiraciones y en tercer lugar dar las compresiones torácicas. A él se le debe el inicio de la era moderna de la reanimación cardiopulmonar y es considerado el padre de la RCP. Peter Safar en el 56 también describe la maniobra de elevación de la mandíbula para abrir la vía aérea y el aire expirado contiene O2 suficiente para la ventilación. La maniobra posteriormente se moderniza un poco más y comienzan a realizarse las maniobras de frente-mentón. También a 3 doctores se le debe el desarrollo y la potenciación del masaje cardíaco, fundamentalmente en 1959, descrito a los 67 años, como ya les había dicho, por el Frederick Max, pues los doctores James Judd, William Cowenhoven y Guy Winkelbocker realizan un análisis de lo que describió Max hacía 67 años antes y comienzan un estudio de cómo respondían los pacientes al masaje cardíaco que se le decía en ese momento, actualmente compresiones torácicas. Vamos a cargar 5 diapos más.
A mí nada me mete a mí nada me Como pueden observar en la imagen, esta fue una de las investigaciones del doctor Jules Cowenhofen y Kenneth Burker. Ellos comenzaron a monitorizar con un registro eléctrico las compresiones que iban realizando y posteriormente también hacían un registro de las arritmias. Esto ocurrió en 1959 y fue un gran avance para el proceso de las compresiones torácicas en ese momento iniciadas y tratando de buscar una efectividad para lo que es la reanimación de la circulación coronaria. El anestesiólogo Peter Sarfar es considerado el padre de la moderna reanimación. En el 61 publica y desarrolla, como ya les dije, la primera guía clínica de RCP que integraba vía aérea, respiración y circulación, Airway Breathing Chest Compression, y realiza el famoso ABC. Se convirtió en el método de referencia para la reanimación cardiopulmonar. En 1966 se publican las primeras guías de RCP, estimulando la práctica con maniquíes, junto con un juguetero. Realiza las primeras resuscitan en vías de tratar de adaptar ese rostro, que ya habíamos hablado de esa leyenda. Enseña algo de técnicas de RCP a muchas personas, probablemente salva, es decir, con esta técnica salva más vidas que la perfección de unos pocos, ¿ya? Peter Sarfar se convierte así en el padre de la reanimación cardiopulmonar y la medicina intensiva moderna. Recibió 5 nominaciones a premios Nobel, lamentablemente no le dieron ninguna. La desfibrilación tiene tus antecedentes con Luigi Galvani en 1791, que descubre la electricidad y que descubre que esa electricidad podía provocar contracciones musculares. En 1850, Carl Lewin descubre que la corriente eléctrica provoca fibrilación ventricular, si la corriente eléctrica es capaz de desencadenar arritmias. Y en 1899, los fisiólogos Prevost y Batelli, experimentando en perros, descubren que un débil estímulo eléctrico producía una fibrilación cardíaca, mientras que un estímulo más intenso provocaba su desfibrilación. Continuamos con 5 diapositivas más. Bobby, te voy a sonar. Te voy a meter. En 1947, el cirujano estadounidense Claude Beck utilizó por primera vez el desfibrilador en un humano. De hecho, se consideraba como el desfibrilador de Beck. Fue el primer desfibrilador que se diseñó en la historia de la reanimación cardiopulmonar. Corazones demasiado buenos para morir, decía Beck, una joven de 14 años durante el cierre de la herida quirúrgica en una cirugía de deformidad del esternón.
Su pulso se detuvo, se reabrió el tórax y se identificó la fibrilación ventricular. Se efectuó un masaje cardíaco abierto durante 70 minutos y tras 2 series de electroshock realizados fundamentalmente con el desfibrilador de Beck, y se logró restaurar el pulso regular y la paciente salió sin secuelas neurológicas. En 1955, Paul Sul realiza la primera desfibrilación a tórax cerrado. En el 79 se desarrolla el primer desfibrilador portátil y actualmente pues ya existen los desfibriladores automáticos externos para poder ser utilizados por personal no sanitario. En 1968 el presidente Eisenhower sufrió en una semana 14 episodios de fibrilación ventricular que fueron desfibrilados todos con éxito. Gracias a todas estas personas, principalmente al doctor Peter Safar, al doctor Judd, al doctor Sul, a Lardal, que era el juguetero que diseñó a Anne, pues gracias a todos ellos tenemos las enseñanzas que permitieron el paso de esta medicina mágica, de esta medicina basada en la ciencia no experimental, hacia la medicina basada en evidencia, que es la que conocemos hoy en día. Y así en 1963, la Asociación Americana del Corazón, conocida como la American Heart Association, bajo las siglas AHA, crea un comité de reanimación cardiopulmonar con el objetivo de instaurar unas guías estandarizadas de actuación ante la parada cardiorrespiratoria. Estas normas, 10 años después, se extienden a todo el mundo, es decir, hubo que esperar 10 años para que se pudieran publicar por primera vez. Así se realiza la primera publicación en 1974 y se han ido actualizando en 1986, 1992, en el año 2000, en el año 2005, en el año el famoso paradigma del ABC, y bueno, con algunas actualizaciones más recientes en el 2017, en el 2018 y en el 2019, donde se hace mucho hincapié en la reanimación cardiopulmonar básica pediátrica. En 1989 se crea el Consejo Europeo de Resucitación, el European Resuscitation Council, bajo las siglas de ERC. Este consejo principalmente albergó a la Sociedad Europea de Cardiología y a la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, con unos objetivos muy similares y muy comunes al American Heart: crear guías de actuación ante la parada cardiorrespiratoria y cerebral. Vamos a pasar a las próximas 5 diapositivas, ya no, estamos casi terminando. En 1992 se crea un comité internacional de RCP bajo las siglas de ILCOR, International Lesion Committee of Resuscitation, con el objetivo principal de establecer guías comunes de actuación en la RCP basadas en la evidencia científica. Dicho comité internacional queda inicialmente formado por las siguientes asociaciones: la American Heart Association, la European Resuscitation Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, Australian Resuscitation Council of Southern Africa y Council of Latin American for Resuscitation. Es decir, la gran mayoría de continentes estaban incluidos en este Comité Internacional de Reanimación Cardiopulmonar. El IRCO, las primeras recomendaciones se publican en 1997 en la revista Circulation de Estados Unidos, donde establecen una serie de recomendaciones a varios niveles, si eran útiles, probablemente útiles o posiblemente útiles o no concluyentes. Se determinan varias recomendaciones sobre la RCP básica, la desfibrilación precoz para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, sobre la oxigenación, la ventilación pulmonar a través de sistemas de aislamiento de la vía aérea. En el año 2000, el ERC, es decir, el European Resuscitation Council, tras una serie de evaluaciones basadas en la evidencia científica realizadas por la American Heart, junto a representantes del IRCOL, publican recomendaciones para la resucitación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia.
Los principales cambios fueron no comprobar pulso para los reanimadores no sanitarios, la respiración boca a boca, el volumen debía ser entre 700 y 1000 para adultos y entre 300 y 500 para los niños. Cuando la vía aérea no estaba protegida, la relación de compresiones, ventilaciones, independientemente del número de reanimadores, ellos recomendaban en ese momento de 15 en 2. Recuerden que estamos haciendo un poco de historia. En la obstrucción de la vía aérea, las palmadas de la espalda y las presiones abdominales, es decir, la maniobra de Henry, solo se recomendarán en caso de asfixia en el adulto consciente. En caso de obstrucción en víctimas inconscientes se realizarían compresiones torácicas. En el 2005, el European Resuscitation Council opta por la simplicidad de la secuencia de acciones, ya que las primeras eran muy complejas. Los principales cambios en el soporte vital básico en adultos son la decisión de iniciar RCP si la víctima no responde y no respira normalmente, las compresiones fundamentalmente colocando la mano en el centro del pecho y no utilizando el reborde de las costillas, las ventilaciones de rescate se darían durante 1 segundo en lugar de 2, la relación compresión-ventilación comienzan a ser de 30 en 2 para todas las víctimas adultas en RCP, y también se utilizará en niños cuando sean atendidos por un socorrista relevo, es decir, una persona que no tiene experiencia en cuidado de salud. En las víctimas adultas se comenzará directamente con las 30 compresiones torácicas una vez que se corrobore el pulso cardíaco y eliminándose por tanto las 2 ventilaciones de rescate iniciales, lo cual también fue un cambio muy importante que aparece ya desde el 2005. Los principales cambios en la desfibrilación automática externa fueron la recomendación de los programas de desfibrilación de acceso público, es decir, llevar los DEA a los diferentes espacios públicos, y la aplicación de una única descarga con al menos unos 150 joules bifásicos o 360 monofásicos, seguido por 2 minutos de RCP sin comprobar si había cesado o no la fibrilación ventricular o si habían signos de vida o pulso. Vamos a cargar las últimas diapositivas. En el 2005, los principales cambios pediátricos fueron que para los reanimadores principiantes o legos o en solitario que presenciaran o atendieran una parada cardíaca pediátrica, utilizarían una relación de compresión de 30 en 2, y esto cambia totalmente también porque antes utilizaban 15 en 2, comenzando con 5 ventilaciones de rescate. En niños hasta la pubertad se utilizaría la relación de ventilación-compresión 15 en 2, y en los niños menores de 1 año la técnica de compresión no ha sufrido cambios, es decir, compresión con 2 dedos para un único reanimador, con los 2 pulgares y las manos abarcando el tórax en el caso de 2 reanimadores. Se podría utilizar el DEA en niños mayores de 1 año de edad, y en niños entre 1 y 8 años se recomendaba utilizar atenuadores de energía liberada. En la obstrucción de la vía aérea en un niño inconsciente se realizaban 5 ventilaciones de rescate, y en el caso de persistir la respuesta se procedería al MCE, es decir, a la maniobra sin la evaluación de la circulación, masaje cardíaco directo. Con relación al soporte vital básico, en el 2010 se comienza ya a hablar de operadores telefónicos entrenados en orientar la RCP. Se enfatiza la importancia de las boqueadas o gasping como signo de parada cardíaca.
Todos los reanimadores entrenados o no debían proporcionar compresiones torácicas de alta calidad a las víctimas de parada cardíaca con una profundidad de al menos 5 centímetros y una frecuencia de 100 compresiones por minuto, permitir el retroceso completo del tórax y reducir al máximo las interrupciones de las compresiones torácicas. Es decir, a partir del 2010 comenzamos a hablar ya de compresiones con calidad y efectivas, con determinada profundidad, con determinado número en un minuto, y tratar de siempre mantener el proceso de recuperación o retroceso del tórax con el menor número posible de interrupciones. Los reanimadores entrenados deberían también proporcionar ventilaciones con una relación 30:2. Para los reanimadores no entrenados se fomentaba la RCP solamente con compresiones torácicas guiadas por teléfono, es decir, no era necesario dar ventilaciones, y comienzan a utilizarse los dispositivos con mensajes interactivos. En el mismo 2010, las terapias eléctricas realizan tempranamente las compresiones torácicas sin interrupciones, es decir, dar compresiones sin interrumpir, y cuando llegue el desfibrilador, pues seguir dando compresiones hasta que el desfibrilador se cargue. Ahí se emitía la descarga y se continúa la RCP, tratando de interrumpir lo menor posible. Se recomienda continuar las compresiones durante la carga del desfibrilador. La descarga se debía conseguir con una interrupción de compresiones de no más de 5 segundos. La atención se centra en la rápida comprobación de seguridad para minimizar la pausa predescarga, utilizar el desfibrilador lo más pronto posible y no perder el tiempo, estimular un mayor desarrollo de los programas del DEA, necesario un mayor despliegue de los desfibriladores automáticos externos, tanto en áreas públicas como en áreas residenciales. Y en el 2015 marca un hito, marca un cambio total en el paradigma de la reanimación. El Europa Resuscitation Council utiliza las recomendaciones basadas en la evidencia científica de soporte vital básico avanzado en niños y adultos y desfibrilación externa semiautomática. Se destaca la importancia de las interacciones entre el operador, el teléfono del servicio de emergencias, el testigo que realiza la RCP y el despliegue a tiempo de un desfibrilador automático externo en pro de mejorar la supervivencia de una parada cardíaca extrahospitalaria. En el 2015 se habla también de la RCP telefónica y la localización y disponibilidad de un DEA. El testigo formado y capacitado debía valorar a la víctima del colapso para determinar si no respondía, si no respiraba normalmente, y luego alertar inmediatamente a los servicios de emergencia. Si la víctima no responde y no respira, está en parada cardíaca y requiere reanimación cardiopulmonar, haciendo énfasis en las compresiones torácicas y en las respiraciones de rescate. Habla de la RCP de alta calidad, que sigue siendo esencial para mejorar los resultados. Continúa haciendo referencia a las compresiones de profundidad adecuada, 5 centímetros, no más de 6 centímetros en el adulto, con una frecuencia que la aumenta de 100 a 120 compresiones por minuto, uno de los principales cambios de 2015. Permite que el tórax se respanda completamente tras cada compresión y minimizar las interrupciones. Respiraciones 1 segundo cada una, es decir, no más de 2 segundos las dos respiraciones, y mantiene las compresiones con el ritmo de 30:2. Siempre haciendo hincapié en no interrumpir las compresiones torácicas durante más de 10 segundos para la administración de las ventilaciones o para el proceso de desfibrilación. En el 2015, en relación al DEA y al uso de las desfibrilaciones automáticas o semiautomáticas externas, su objetivo era conseguir lo antes posible recuperar la RCP extrahospitalaria. La desfibrilación en los 3 o 5 primeros minutos del colapso puede producir una tasa de supervivencia de hasta un 70%. Debemos recordar que ya cuando existe una parada cardíaca con más de 8 minutos sin reanimación efectiva ni desfibrilación, el cerebro comienza a la irreversible muerte celular por apoptosis. Se deberían implementar activamente programas de acceso público del DEA en los espacios públicos, y un cuerpo extraño que produce obstrucción completa de la vía aérea es una emergencia médica y requiere tratamiento inmediato con golpes en la espalda, o si eso no consigue, aliviar la obstrucción con compresiones abdominales, la conocida maniobra de Heimlich. Si la víctima pierde la conciencia, pues se realizaría inmediatamente la RCP mientras se solicita ayuda. La American Heart tampoco quedó atrás. Estuvimos hablando del IRCOR, estuvimos hablando del Europa Resuscitation Council, y aquí les traigo unas imágenes de toda o la gran mayoría de publicaciones que se han venido desarrollando por la American Heart Association en los últimos 15, 20 años. Aquí vemos desde el 2005
una actualización de la calidad de las reanimaciones publicada en el 2010, las guías del 2015, las guías del 2010, las guías un poco más específicas de reanimación avanzada para el 2015, y estas tres han sido las que más se han actualizado en los últimos años. En el 2017 aparece una actualización sobre el soporte vital básico cardiopulmonar en pacientes pediátricos. En el 2018 también aparece una actualización detallada de las guías de la American Heart sobre RCP y AC del 2018, haciendo énfasis en el soporte cardiovascular avanzado pediátrico. Y en el 2019, muy reciente, hace menos de 2 meses, publican las actualizaciones detalladas de las American Heart sobre reanimación cardiopulmonar, atención cardiovascular de emergencia, tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Estas últimas guías, es decir, vamos a hablar de estas del 2005, 2010, 2015, del 2017, 2018 y 2019, son las que en próximas clases vamos a hacer referencia, vamos a evaluar qué nos aportó cada guía y vamos a actualizarnos muy detalladamente en el soporte vital básico de los pacientes pediátricos basados en las guías del 2015 hasta el 2019, que son las que rigen actualmente la reanimación cardiopulmonar básica en los pacientes pediátricos. Hasta aquí hemos terminado con esta primera clase, una clase introductoria, una clase sobre todo basada en la historia de la reanimación de los cuidados, sobre todo de la RCP, cómo fue evolucionando con el paso del tiempo en las diferentes eras, en las diferentes épocas, hasta llegar a la actualidad, donde se basa fundamentalmente en una medicina de evidencia y donde se han recogido múltiples investigaciones que han permitido llegar a la RCP actual, con la cual contamos en el 2019 en los pacientes tanto adultos como pacientes pediátricos. Para mí ha sido un placer poderles brindar esta primera clase. Mañana tenemos la segunda clase, aproximadamente a las 8 de la noche. Ahí 8:30 les comunicaremos el link. Y esta segunda clase abordará principalmente detalles sobre los principales conceptos, elementos fisiopatológicos de la parada cardíaca, y vamos a hablar un poco de la ética durante la RCP. Tengan todos muy buenas noches, y si existe alguna pregunta, estamos abiertos en estos momentos a que abran sus micrófonos y bueno, pues nosotros modestamente podremos responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena exposición. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a poder responder cualquier duda, aunque bueno, esta clase es un poco introductoria, no estamos abordando muchos temas ya específicos de la RCP, pero sí les dejé algunos datos, resúmenes sobre lo que ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años de medicina basada en la evidencia. Interesante, muchas cosas que no había leído en ningún libro cuando había leído sobre reanimación. He escuchado muchas cosas que anteriormente no había escuchado. Gracias. Sí, se ha tratado de hacer una recopilación histórica bastante amplia, desde prácticamente de los inicios de la humanidad hasta la actualidad. Estamos hablando de más de 5.000, 6.000 años. Y bueno, me agrada que les haya gustado. Cualquier pregunta, igual estamos para responder. Muchas gracias. Sobre la clase, ¿dónde podemos encontrar sobre esta primera video? Esta clase, hasta donde tengo conocimiento, el ingeniero David, bueno, la clase se graba. Esa clase, al ser grabada, él dispone de la clase en la nube. Y si ustedes le solicitan el video, tienen ustedes un aula virtual, donde a esa aula virtual ustedes van a poder acceder y allí van a poder descargarse toda la información, tanto la clase en video, incluso podemos también brindarles el PowerPoint. Pueden recibir el PowerPoint, van a tener también el material complementario de los PDF
de toda esta información, van a tener material complementario de las diferentes guías de reanimación, siempre haciendo énfasis en las últimas, ¿no? Que son las más modernas. Ah, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, estamos prestos, gustosos de responder. Sé que no van a haber muchas dudas porque, bueno, fue una clase muy introductoria, muy histórica. Espero que les haya gustado, espero que haya sido organizada, un poco lenta porque hay que ir cargando las diapositivas, pero he tratado de resumir lo más que he podido y que les haya gustado. Nos vemos mañana. Ya mañana hablaremos un poquito más de temas más propios de la medicina y que tengan una muy buena noche. La grabación, en los puntitos. Ver. De primera grabación.